Mariola Hernández, estudiante de segundo de Bachillerato Tecnológico. Las matemáticas y la física han sido una parte muy importante de mi vida, y por eso me gustaría presentaros a Federica Beduini. Ella es una doctora en física que actualmente es parte del equipo de divulgación del equipo Knowledge and Technology Transfer del Instituto de Ciencias Fotónicas. En primer lugar, Federica, me gustaría preguntar qué ha sido lo que te ha llevado a estudiar física. Bueno, a mí siempre me ha gustado las matemáticas y las físicas, era lo que más disfrutaba cuando estaba en la escuela. Pero la verdad, no sé si era porque en mi familia nadie era científico o no sé por qué, nunca había considerado que podía ser un trabajo para mí. Entonces yo cuando estaba como en los últimos años de bachillerato, estaba pensando de hacer medicina, porque me parecía que era la cosa como más científica, que me llamaba más la atención y igual podía ayudar a alguien incluso. Pero luego, en los últimos meses como del equivalente de que sería el segundo bachillerato, pues vino un profesor de física de la Universidad de Milán a hablarnos en la escuela y a contarnos cosas de física cuántica. Y yo allí me quedé enamorada de todo este mundo de la física cuántica, de las cosas muy raras que pasaban, pero sobre todo me quedé flipando del hecho que había una persona que se dedicaba solo a hacer física. Y entonces, que era una de mis asignaturas preferidas. Y entonces, pues allí decidí que igual, como todavía no había como enviado, ¿no?, la solicitud a la uni, pues cambié al último minuto de idea y me apunté a física. Y lo volvería a hacer, seguro. ¿Y en qué consiste tu trabajo actual? Pues ahora, después de que acabé el doctorado, lo hice en ICFO, y que es un centro de investigación, me quedé trabajando en el mismo centro de investigación, pero en vez de investigar ahora, yo trabajo con los investigadores y las investigadoras para hacer llegar, digamos, su trabajo a la gente que está fuera de nuestro instituto. Entonces, digamos, mi trabajo consiste en inventarme cosas o organizar eventos que puedan explicar a la gente que no trabaja de esto, porque la fotónica y en general lo que hace ICFO es interesante e importante para la sociedad. Formaste parte del programa Women Innovator for Social Business in Europe. ¿En qué consistió este proyecto? Este era un proyecto europeo que tenía como objetivo de formar a mujeres en el concepto de innovación y de emprendeduría social. Y como a mí siempre me ha interesado, o sea, claramente siempre me ha interesado la ciencia, pero como habéis visto, ¿no?, que me gustaba también hacer medicina, siempre he tenido como esta cosa de que me gustaría también tener un impacto como más directo, porque yo siempre he trabajado en ciencia muy fundamental. Y entonces cuando estaba acabando el doctorado, pues me apunté a este curso para mujeres, para ver un poco las oportunidades, ¿no?, que podía brindar, y aprendí muchísimas cosas sobre emprendeduría y sobre todo emprendeduría social. ¿Y tienes algún otro proyecto que estés realizando ahora o tengas previsto realizar en un futuro? Pues aquí en el ICFO pues estoy trabajando en muchísimos proyectos a la vez que tienen que ver un poco con esto, con llevar la ciencia a la gente. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que me motiva mucho porque es de física cuántica y es como crear un curso dirigido a docentes de secundaria y bachillerato para llevar, digamos, la física cuántica a la gente joven. ¿Has tenido algún referente femenino que te haya influenciado durante el transcurso de tu carrera? Yo no, o sea, no lo he pensado nunca, la verdad, ¿eh? Pero yo creo que he tenido la suerte de tener durante toda mi carrera, digamos, hasta final de bachillerato, siempre tener profesoras de matemáticas y físicas muy buenas. Y entonces siempre me han motivado mucho a estudiar ese tipo de cosas y cómo, no sé, aprender siempre más. Y también siendo italiana, he de decir que en mi época, digamos, de cuando era jovencita, tenía la suerte de que pasaban bastante en televisión, no es que eran súper famosas, pero digamos que pasaban en televisión bastante, la premio Nobel por la medicina, Rita Levi Montalcini,
Y también salía bastante una astrofísica súper entrañable, que eso quizás no la conocéis, pero se llama Margarita Hack, que también salía mucho en la tele y era súper muy buena divulgadora, y yo creo que eso también ha ayudado a que como visualizara, ¿no?, un futuro de científica, ¿no? Porque tenía, por lo menos, no muchísimos, pero sí que tenía como mujeres muy potentes ahí como que al alcance. Por último, quería agradecerte la oportunidad de poder hablar contigo. También que hayas colaborado con ACFAEC en estas entrevistas dedicadas a las mujeres en ciencia. Eres un ejemplo y un referente para todas las niñas que forman parte de ACFAEC y que no. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas vosotras.